Estamos trabajando el tema de las cifras de educación de nuestro país. Va a ser lanzado el día de hoy, esto que corresponde al tercero de los números vinculado a Venezuela en cifras, en este caso el ejemplar correspondiente a educación, donde se da cuenta del balance de logros de la revolución bolivariana en esta materia. Este es un tema sumamente importante porque el día de hoy es un día de júbilo, es un día de fiesta en todo el territorio nacional, sobre todo porque un tercio del país, un 34% de la población del país se desplaza a los salones de clase, es decir, es el esfuerzo que ocurre en un país que está en medio de una reducción sumamente importante de los ingresos en materia petrolera, en medio de una situación de guerra económica que prácticamente no tiene precedentes a nivel internacional y sin embargo, pese a esa guerra económica, pese a la reducción de los ingresos petroleros, hay un incremento de los valores positivos en materia de educación. Esto tiene un componente de números y tiene un componente sumamente importante vinculado al tema cualitativo. Se trata del desarrollo de principios constitucionales, el desarrollo del principio de la gratuidad de la educación, donde no solamente se trata de no tener el cobro de matrícula, sino que dotar de las bases materiales necesarias para poder tener acceso al sistema educativo de nuestro país. Cuando vemos las cifras vinculadas al componente de educación en Venezuela, vemos que precisamente hay un crecimiento sumamente importante de los valores en cuanto al número total de estudiantes. Cuando vemos el número total de estudiantes del año 2001 al número total de estudiantes del presente año, vemos que la cifra actual sobrepasa los 10,5 millones de estudiantes y esta cifra era de 5,519,000 en el año 2001. Es decir, que se ha duplicado el número de estudiantes total en el país, no así el número total de estudiantes. Es por eso que hemos pasado de cerca de un 28, 27, 28% de la población en el sistema educativo a cerca de un 35% del total de la población en el sistema educativo de nuestro país. Posteriormente, otro de los datos sumamente importantes tiene que ver con la composición de estos valores. Estamos hablando de cerca de 7,700,000 estudiantes en todo lo que corresponde al sistema primario y de educación media en Venezuela y hemos llegado a la cifra de 2,757,000 estudiantes en el sistema universitario. Estas cifras adicionalmente se corresponden precisamente con todo lo que tiene que ver con el crecimiento desde el punto de vista de los rasgos ya concretos de la profesionalización en Venezuela. Este aspecto es sustancial porque empieza a tener la ramificación, la visión desde el punto de vista estructural del componente educativo en el sistema de trabajo en nuestro país. En este caso, las cifras ya de cierre del primer semestre del año 2016 nos llevaron a que el número total de profesionales en Venezuela trabajando se encuentra en 4,919,631 personas. Es decir, que del total de personas que están trabajando en nuestro país, ya hay cerca de 5 millones de personas que tienen nivel de técnicos superiores o universitarios. Este valor era escasamente de 984,000 personas antes del inicio de la revolución, es decir, que prácticamente se ha multiplicado por 5 veces el número de profesionales en Venezuela. Esto da cuenta precisamente del cambio desde el punto de vista de la configuración profesional de la población económicamente activa y esto tiene desafíos fundamentales en el desarrollo del plan de la patria, la tecnificación, la profesionalización en miras de una Venezuela productiva. Así, por ejemplo, datos como la tasa de alfabetización en Venezuela vinculada a la población económicamente activa pasó de 5,1 a 1,65 el total de analfabetas, cuando posteriormente vemos el nivel educativo universitario de la gente que está laborando pasó de un 11% que tenía nivel de técnicos universitarios o universitarios, pasó a un 38%. Y lo mismo ocurre cuando vemos la población media, es decir, esta pasó a cerca de 42%, es decir, que entre la población media y universitaria estamos por encima del 80% del valor. Adicionalmente, otro de los aspectos sumamente importantes tiene que ver con, en medio de una dificultad desde el punto de vista económico, con el crecimiento desde el punto de vista de la inversión. Los ingresos en Venezuela, producto de la disminución de los precios del petróleo y producto de la guerra económica, se han reducido prácticamente que a un 7% el total de ingresos que recibe el país en el año 2016 en relación al año 2014. Sin embargo, cuando vemos los valores asociados a la inversión que se dedica efectivamente en Venezuela, vemos que en la Cuarta República la inversión social era de un 39% en relación al total del ingreso.
no solamente que se incrementa el valor total de la inversión, sino que adicionalmente el porcentaje también se incrementa y pasa a 71.4%. Si nosotros vemos la discriminación de esa tasa de inversión que se efectúa distribuida por sector, vemos que en el caso de la educación es 8 veces más de lo que percibíamos en el pasado. Este dato es sumamente importante porque da la orientación, la alineación desde el punto de vista político y conceptual de nuestro gobierno. En Venezuela, en este momento se invierten 679% veces más que en lo que se invertía en el pasado. 679 veces más la inversión en el sector educativo. ¿Cómo se desarrolla el concepto, el principio de la gratuidad en Venezuela? Bueno, se desarrolla, por ejemplo, cuando en Venezuela vamos a llegar, apenas empezando el día de hoy, empezando el año escolar, vamos a llegar a la computadora número 5 millones. En Venezuela, antes de la revolución, existían 703.000 hogares con computadoras. Finalizado este año escolar, vamos a tener 5.300.000 hogares solamente por la dotación que se efectúa en las escuelas, sin contar cerca del 1.000.000 y tanto de computadoras más que existen en hogares por otras vías. Es decir, que de 700.000 hogares que teníamos anteriormente con computadoras, estamos pasando a 5.300.000 entregadas de canaima en todo el sistema educativo de nuestro país. Otros datos de suma importancia, sumo interés, tiene que ver cómo se ha blindado el gobierno revolucionario en medio de la guerra económica para la protección precisamente de nuestro pueblo. En este caso se plantea en el presente año un salto cualitativo, un salto cuantitativo en el programa de alimentación escolar. Este es un tema crucial, cómo precisamente algunos han pretendido reducir la capacidad de ingesta de alimentos en Venezuela y cómo el gobierno bolivariano lo que plantea es el incremento continuo desde el punto de vista de la protección de nuestros niños en los establecimientos escolares. Metas que están planteadas para el presente año: 4.021.000 niños van a tener asistencia directa por parte del programa de alimentación escolar, y un tema fundamental tiene que ver con el inicio de los procesos de industrialización de parte de los componentes del PAE. Es decir, la industrialización va a permitir tener meriendas fortificadas, alimentos fortificados dentro del PAE, de manera que no solamente sea el volumen de la ingesta, sino que cada vez tener una línea base superior desde el punto de vista de la alimentación de nuestros niños y que se pueda mantener la constante desde el punto de vista del crecimiento de la talla en Venezuela. Vale la pena destacar que los niños venezolanos tienen 3.1 centímetros más la talla actual en relación a la década del 90, y lo que se ha planteado el gobierno no solamente es que esto no se detenga, sino que continúe desde el punto de vista de su crecimiento. Otros datos importantes que tenemos en el sistema educativo tiene que ver precisamente con la matrícula. En este caso tenemos, por ejemplo, que la matrícula inicial pasó de un 49% que estaba antes del inicio de la revolución a un 79% en el presente. La matrícula de la educación media de un 88% a un 93%, y la matrícula primaria, y la media de un 50% a un 73%. La matrícula universitaria pasó cerca de un 46% a un 84% en el total del sistema, y tenemos como meta planteada dentro del Plan de la Patria que para el año 2019 vamos a tener 3 millones de estudiantes en todo el sistema educativo nacional, llegando al 100% del requerimiento del punto de vista de la matrícula. Otros datos sumamente importantes tienen que ver con la calidad de la educación. Aquí tenemos algunos vinculados a la prosecución en educación primaria, es decir, los niños que continúan su fase de estudio. En el caso de la educación primaria pasó de un 91% a un 96%, y en el caso de la educación media de un 77% a un 84%. Y por otra parte tiene que ver los índices de repitencia que se dan en los estudiantes, y aquí hemos pasado de un 11% en la educación media a un 4.6% y de un 7.8% a un 3% en la educación primaria. Es decir, que se observa cada vez el mayor peso, el mayor nivel desde el punto de vista del sistema educativo, y cómo precisamente el gobierno bolivariano continúa todos los esfuerzos que se han venido planteando en función de la protección de nuestro pueblo. Hoy, cuando estemos dando inicio al año escolar, seguramente a nivel de algunos medios internacionales va a existir una especie de dilema. ¿Cómo es eso que un país que vive una guerra económica como la que vive Venezuela, cómo es eso que un país que ve reducidos sus ingresos petroleros y solo percibe el 7%, dejó de tener el 93%, cómo es eso que ese país llegue a la cifra este año de 120 millones de textos escolares, 20 millones por la colección bicentenaria en este año, cómo es eso que va a llegar a 5.300.000 canaimas distribuidas, cómo es eso que va a distribuir uniformes y útiles escolares para todos los estudiantes de la educación pública de nuestro país.
dólares. Eso da cuenta de la protección que se efectúa en nuestro país. Algunos países que no tienen guerra económica, que no tienen la reducción de los ingresos, no se habrían planteado ni siquiera las metas que la Revolución Bolivariana se ha planteado. Pues bien, en este momento de profundas dificultades, la Revolución Bolivariana desnuda sus principios, desnuda su concepto, y por eso acudimos hoy a una fiesta en todo el territorio nacional, donde tenemos casi 10,5 millones de estudiantes asistiendo a los planteles educativos.